Ley de Coulomb. Bien, tenemos un sistema de cargas que están ubicadas sobre los vértices de un triángulo rectángulo, como se observan acá en la figura, de menos 4 microcoulombios, 3 microcoulombios y 8 microcoulombios. El enunciado nos pide calcular la magnitud y la dirección de la fuerza electrostática que se produce en la carga 3, debido a las cargas 1 y 2. De antemano tengo que saber que como me están pidiendo la fuerza en esta carga, yo necesito saber esta distancia de acá, que ya me la dan, y esta distancia acá, que no me la dan, que es la distancia entre la carga 1 y la carga 3 de este triángulo rectángulo. Necesito esa distancia. Esta no la necesito porque me están pidiendo son las cargas en esta parte. Como esto es un triángulo rectángulo, lo que hay que aplicar para conocer esa distancia desconocida es una razón trigonométrica. Ahora, ¿cuál razón trigonométrica? Seno, coseno, tangente. Pues bien, analizamos qué tenemos. ¿Qué es esto de acá? El ángulo. El ángulo. Estos son catetos y el que está el lado opuesto al ángulo de 90 grados, al ángulo recto, sería la hipotenusa. O sea que esto vendría a ser una hipotenusa. Esto es el ángulo. El lado que conforma el ángulo se llama adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo con el cateto adyacente? Así es, la razón trigonométrica coseno. El coseno, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces lo usamos aquí y decimos que el coseno de 60 va a ser igual al cateto adyacente, que es 20, sobre la hipotenusa, que sería la distancia que estamos buscando. Para despejar esto, multiplicaríamos por esa distancia y dividiríamos entre coseno de 60. Da la sensación realmente de que esta distancia o radio pasaría a multiplicar acá el coseno y el coseno pasaría a dividir. Esa es una sensación que da. Ahí lo vemos. Hacemos la división, coseno de 60 es 0.5 y 20 entre 0.5 es igual a 40 centímetros. Me quedo con este 40 centímetros aquí y más tarde lo voy a convertir a metros. Bien, en este punto ya podríamos calcular las fuerzas que se generan en cada una de estas cargas. En la carga 3 producida por la carga 1 y en la carga 3 producida por la carga 2. Ya tenemos los datos suficientes para hacerlo. Pero antes de eso vamos a analizar un poco cómo sería el comportamiento de dichas fuerzas para formar un diagrama de fuerzas. Recordemos que las fuerzas son magnitudes vectoriales, por tanto tienen ese comportamiento de vectores. Bien, analicemos ahora la fuerza entre estas dos cargas. Es una fuerza electrostática y como la polaridad de las cargas es diferente, esa fuerza electrostática es de atracción. Entonces, si nos enfocamos en esta fuerza, esa fuerza de atracción iría en este sentido, en el sentido hacia la carga 1, buscando a la carga 1. Por tanto, yo la puedo dibujar de esta forma. ¿Sí? Ahí está, buscando a la carga 1, porque se están atrayendo, se atrae. Esta se atrae hacia allá. Entre estas dos hay una fuerza electrostática de repulsión. ¿Por qué es repulsión? Porque la polaridad son iguales, cargas de polaridad iguales se repelen, positivo y positivo se repelen. Por tanto, la fuerza en este punto, ojo, la fuerza en este punto tendría una dirección opuesta hacia donde está la carga, o sea, que esta fuerza que parte de aquí debido a esta carga iría hacia este lado de acá, y la vamos a llamar que es la fuerza de la carga 3 debido a la carga 1, a la carga 2, y esta la fuerza en la carga 3 debido a la carga 1. Es muy importante que tú sepas hacer el diagrama de fuerzas porque de ahí depende los datos que vamos a sacar para poder aplicar las leyes correspondientes y resolver el problema. Entonces recalco eso, importantísimo hacer el diagrama de fuerzas para que comprendas la configuración de las mismas y obtener los datos necesarios para reemplazar en las fórmulas. Bien, como las fuerzas son vectores, tienen un comportamiento vectorial. Para conocer la fuerza resultante debido a esas dos fuerzas, se necesitaría un método.
de suma de vectores. Recordemos que los vectores tienen tres formas de cómo o tres configuraciones, y de acuerdo a la configuración es la operación a realizar. Entonces, cuando las fuerzas están en la misma dirección, es decir, si esta estuviera en esta misma dirección, dependiendo del sentido, ahí se sumarían o se restarían algebraicamente. Si esta fuerza fuese hacia arriba, o sea, fuera perpendicular a esta, se usaría el teorema de Pitágoras para calcular la fuerza resultante. Pero como no es ninguna de las dos, lo que resta es aplicar otros métodos, que puede ser, uno, los componentes rectangulares, es decir, sacar los componentes rectangulares de esta fuerza, y como ya este está en el eje X, no necesita sacar más componentes. Ya este sería el componente rectangular en X. Entonces descomponemos esta fuerza, las componentes rectangulares, y ahí se aplican pues los criterios de ese método. Y el otro método que yo recomiendo para este ejercicio sería la ley del coseno. Ahora con esta configuración vamos a completar un paralelograma para usar los datos que pueda encontrar en ese paralelograma para resolver el problema. Primero entonces trazamos aquí un segmento de esta misma magnitud y en la misma dirección y lo trasladamos hacia acá, hacia donde termina este vector. Entonces así completaríamos un lado. Lo mismo hacemos con el otro vector. Un segmento de este mismo tamaño, de esta misma magnitud, y lo desplazamos hacia acá para conformar así un paralelograma. La fuerza resultante es la que llega hasta aquí, hasta este vértice. Sale de aquí y llega hasta este vértice. Eso sería la fuerza resultante. Es decir, la suma de estas dos fuerzas, la suma vectorial, sería este vector de acá, esta fuerza resultante. Y el ángulo sería el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, que sería este, y lo vamos a llamar θ. Bien, ahora vamos a proceder a calcular la magnitud de cada una de estas fuerzas antes que nada. Necesitamos la magnitud de estas fuerzas y para ello nos basamos en la ley de Coulomb. Esta que está aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? K, que es una constante. Además necesitamos el valor de las cargas, ya las tenemos. Vamos a calcular primero esta fuerza. El valor de las cargas Q1 y Q3 y la distancia entre ellas 40 centímetros. Esa distancia debe ser en metros. Así que procedemos a convertir esos 40 centímetros en metros. Ya sabemos que es 40 entre 100. Aquí simplificamos un 0 y nos quedaría 4 sobre 10. En notación científica eso sería 4 por 10 a la menos 1 metros. Ya tenemos esa distancia y procedemos ahora a reemplazar valores. La constante electrostática sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombios cuadrados. Valor absoluto. El valor absoluto entonces me dice que me olvide del signo y tomé el valor positivo de la carga 1, 4 microcoulombios. Por la carga 3 serían 8 microcoulombios dividido por la distancia que hay entre ellas dos elevado al cuadrado. Ahí está. De aquí ya depende de las habilidades de cada quien para resolver las operaciones que están aquí. Pueden usar una calculadora en forma directa y te arroja el resultado. Por lo contrario, de forma pedagógica, yo recomiendo que organicemos primero los números que tenemos acá, los coeficientes estos, 9, 4 y 8. Aquí está 9, 4 y 8. Luego la notación científica, 10 a la 9, microcoulombios, que es 10 a la 6, a la menos 6, perdón, y este que está acá, 10 a la menos 6. Sobre 4 a la 2 es 16. Ojo con esto. 4 a la 2 no es 8. 4 a la 2 no es 8. 4 a la 2 significa 4 por 4. Ojo con eso. 16. Y aquí sí, propiedad de potencia de una potencia. Se multiplican los exponentes. Menos 1 por 2 da menos 2. Procedemos a hacer simplificaciones ahora de las unidades para saber qué unidad me queda. Entonces tenemos coulombios cuadrados, se va a simplificar con coulombios por coulombios, que me da coulombios cuadrados, se simplifica. Metros cuadrados con este metros cuadrado de acá se simplifica, quedándome nada más la unidad de medida de Newton.
Ahora procedemos a simplificar acá los números. Empezamos con el 4 y con el 16, que ambos tienen mitad. Quedándome entonces mitad 2 y mitad 8. Este 8 ya lo puedo simplificar de manera directa con este 8. 8 con 8 se simplifica, quedándome nada más la multiplicación de 9 por 2, 18. Ahora vamos a operar las potencias de 10. Ya sabemos que arriba es un producto de potencia de bases iguales, donde se escribe la misma base y se operan los exponentes según el signo que tengan. Es decir, en este caso se escribe una sola base, que es 10, y empezamos a operar los exponentes. 9 menos 6. 9 menos 6 me da 3. 3 menos 6 me da menos 3. Menos 3 menos 2 se convertiría en menos 3 más 2, y eso sería igual a menos 1. Me quedaría 10 a la menos 1. Su notación científica ocurre lo mismo que acá, que hicimos ahorita. Para transformarlo en decimales o expresarlo mejor en decimales, este menos 1 haría que la coma que está invisible aquí corra un espacio hacia la izquierda y me quedaría 1,8 newton. Me quedo con esta fuerza y la escribo acá para la fuerza 3,1. Ahora puedo hacer lo mismo para la fuerza 3,2. Aplico la fórmula para la fuerza entre la carga 2 y 3. Que se produce aquí en la carga 3. Lo mismo, reemplazo valores, la constante, y ahora voy a usar la carga 2 y la carga 3, estas dos, valor absoluto. Entonces escribo carga 2, que vale 3 microcoulombios, por carga 3, que vale 8, dividido en la distancia entre ellas dos, que es de 20 centímetros. Expresada en notación científica, esto sería 2 por 10 a la menos 1. Lo mismo, organizamos ahora los numeritos 9, 3 y 8, las potencias de 10, que sería 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, sobre la distancia al cuadrado, 2 a la 2, 4. Multiplico los exponentes y me queda menos 2. Ya sabemos que la unidad de medida resultante va a ser newton, por la simplificación de las unidades. Aquí, simplificando los números, podemos ver que el 8 tiene cuarta, que es 2, y 4 tiene cuarta, que es 1. Quedándome entonces la multiplicación de 9 por 3 por 2. 9 por 3, 27, y por 2, 54. Y los exponentes, como es la misma configuración del cálculo anterior, pues ya sabemos que eso resulta en menos 1 newton. Y me quedo con esa fuerza expresada en decimales. Menos 1, me corre la coma, un espacio hacia la izquierda, quedándome 5,4. Me quedo con esta fuerza acá en la configuración del diagrama de fuerzas, 3,2. Para continuar aquí en este punto, como decía, recomendaba el método o la ley del coseno para resolver eso. Entonces vamos a completar este triángulo de aquí, vamos a completarlo para usar esa ley del coseno. Y ese triángulo se completa con con un segmento de esta misma longitud, de la fuerza 3,1. Así que me llevo esa longitud acá y ahí conformo ya un triángulo. Con este triángulo entonces puedo usar o adquirir los datos, sacar los datos para poder usar la ley del coseno. ¿Qué dato debo sacar? Si como esta recta es paralela con esta, tiene la misma inclinación, quiere decir que el ángulo de aquí también es 60 grados. Esta magnitud es la misma de acá, por lo tanto es de 1,8. Y con estos dos datos, mire, tengo las dos magnitudes y el ángulo entre ellas. Cuando tengo eso, puedo usar la ley del coseno para calcular esta magnitud de acá, la magnitud opuesta al ángulo, que sería la fuerza resultante, es decir, esta fuerza, la opuesta al ángulo, a la suma de los cuadrados de cada una de las magnitudes que me dan acá de las fuerzas, menos el doble producto de la fuerza 1 por la fuerza 2, por el coseno del ángulo opuesto a la fuerza resultante, el ángulo opuesto. Les recuerdo que este ángulo de acá también se puede tomar, el ángulo de acá, en este caso que sería 120. Pero si tomamos que se le llama esto el ángulo entre las fuerzas, si tomas el ángulo entre las fuerzas, este signo de acá sería más.
Utilizarías aquí más y utilizarías este ángulo de acá. No hay problema. Pero como voy a usar este ángulo, si voy a usar este ángulo, entonces aquí en la fórmula sería menos. Procedo a reemplazar valores. Fuerza 3.1, la tengo aquí, 1.8 a la 2. Fuerza 3.2, la tengo aquí, 5.4, lo elevo a la 2 por la fórmula, menos 2 veces la primera por la segunda, por el coseno opuesto a la fórmula, a la fuerza resultante. Y es esto de acá. Y aquí otra vez, depende de las habilidades de cada quien para resolver estas operaciones acá. Si los ingresamos en una calculadora, nos va a arrojar el resultado inmediato de 22,68 Newton metro cuadrado. Lo que viene ahora es extraer raíz cuadradas en ambos miembros y al hacer eso nos quedamos con el valor positivo de raíz cuadrada de 22,68, que sería 4.7. Y eso sería la magnitud de esta fuerza. Vamos a traérnoslas para acá. No aquí. Esta sería la magnitud de esta fuerza. Y ya estoy completando ese triángulo. Me falta ahora, que me pide el ejercicio, la dirección. Ya tengo la magnitud de la fuerza resultante. Me falta la dirección, que es este ángulo que me están pidiendo acá. Para ello, para ese ángulo, podemos recurrir a la ley del seno. Es verdad que con la ley del coseno también lo podemos hacer, pero es un poquito más tedioso. Yo creería que es un poquito más fácil usar la ley del seno, dado que tengo un ángulo y tengo la magnitud de su lado opuesto. Además tengo la incógnita y tengo el valor de su lado opuesto. Ok, entonces, ¿qué me dice esa ley del seno? Que la relación, mire, la relación, vamos a trazar una flecha aquí para que tú sepas cuál relación. Mira, trazo esta flecha acá y me dice la relación de este ángulo, del seno de este ángulo, el seno de este ángulo entre este lado, lo voy a escribir acá, ¿ven? El seno de este ángulo entre este lado va a ser igual a la relación opuesta, o sea, a esta relación, al seno de este ángulo entre este lado. Fácil. Si te aprendes este mecanismo, te resulta fácil, ¿ves? Una flecha, flechas cruzadas. Mira, la incógnita, seno de esta incógnita entre su lado opuesto va a ser igual al seno del otro ángulo entre su lado opuesto. Aquí está. ¿Qué sigue ahora? Vamos a despejar el ángulo, que es lo que me están solicitando. Para despejar ese ángulo, este 1.8, pues lo debo simplificar. Para ello multiplico todo por 1.8. O lo que es lo mismo, da la sensación de que este 1.8 pasa a multiplicar acá, como se me muestra acá. Da la sensación de que este 1.8 terminó acá multiplicando. Ahí está. Resuelvo esto, calculadora, y me da un resultado de 0.33. Ahora lo que toca es aplicar el seno, la inversa del seno, que sería arcoseno. Arcoseno de seno me va a resultar en teta, es decir, el arcoseno de seno me elimina el seno, me simplifica el seno y me queda teta. Y de este lado queda arcoseno. En pocas palabras, da la sensación de que este seno pasa del otro lado como seno a la menos 1 o arcoseno. Obtenemos ese dato en la calculadora y me arroja un valor de 19.11 grados. ¿Qué es eso? Este ángulo de aquí, la dirección de la fuerza resultante. Conclusión, la fuerza en la carga 3 tiene una magnitud de 4.76 newton con una dirección de 19.11 grados respecto a la horizontal. Y ya, eso es todo el problema. Quedó resuelto.